Bien, vamos a continuar con el primer tema de metodología 2 con los fundamentos de la metodología cualitativa, que es la unidad 1 y algo de la unidad 2 en el programa. Dijimos entonces, tratamos de poner hasta ahora los fundamentos en tres niveles de fundamentos, ¿no? Los ontológicos, los epistemológicos y los metodológicos. Si bien es cierto que hay desarrollos epistemológicos, hay desarrollos de metodología por sí mismo, la mayor parte de los desarrollos y de la reflexión se da en realidad, podríamos decir que, de la teoría social, ¿no? Que está ahí en el medio, ¿no? Entre lo epistemológico y lo metodológico. Por eso es muy común que encuentren, cuando hablamos de metodologías y de la diferencia entre metodología cuantitativa y cualitativa, la diferencia o se expongan las concepciones de Durkheim y de Weber. Creo que dije al pasar que si uno tiene que ser estricto es muy difícil poner a estos dos autores como representantes justamente de cada una de estas tradiciones metodológicas. Quizás Durkheim sea más claro en algún libro, pero no en otros. Es decir, los desarrollos metodológicos de Durkheim están en las reglas del método sociológico, y están, bueno, sin duda son estos, uno podría decir que son los fundamentos de la metodología cuantitativa, y básicamente están en la investigación que realiza en el suicidio, ¿no? Pero por ejemplo no están en las formas elementales de la vida religiosa. Para mí, no es que no van a coincidir todos, yo no diría que Durkheim es, por ejemplo, un positivista, que sería la forma acabada de la tradición realista, porque básicamente porque es estructuralista, y el estructuralismo es un idealismo teórico, no un idealismo de los sujetos, pero es un idealismo teórico. Entonces es como más complejo. Y por otro lado, Durkheim, bueno, ya vamos a ver que hay algunas cosas que tampoco son tan precisas, ¿no? Porque, bueno, avanzo. ¿Cómo se explican los fenómenos sociales? Se explica causalmente. Esto yo creo que ya lo vimos. ¿Y qué quiere decir que se explican causalmente? Se explica porque todo hecho social está producido por otro hecho social. Es decir, hay hechos que son causas de otros hechos. Ahora, ¿qué son los hechos sociales? Los hechos sociales, dice él, son como cosas. Y bueno, ahí baja claramente toda la idea del positivismo, pero él dice cosas sui generis, cosas muy particulares. Y después va a aclarar, va a hablar de distintos tipos de hechos sociales. Hay hechos materiales, que son la división del trabajo o el suicidio, para hablar de dos que trabaja él. Pero hay otros hechos sociales que son inmateriales, y que en realidad para él van a ver cómo van a terminar explicando más que a los fenómenos sociales. Él por lo menos cita 4 tipos de hechos sociales inmateriales: la moralidad, la conciencia colectiva,
las representaciones colectivas y las corrientes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el suicidio, la integración alta o baja de la sociedad y el carácter y que la sociedad esté regulada, la normativización o no, va a ser fundamental para definir tipos de suicidios, ¿no? Así, en una sociedad de integración baja predomina el suicidio egoísta, en una integración alta el altruista, en una de regulación baja el anómico y de regulación alta el fatalista. Pero eso no funciona directamente, sino que hay mediación, ¿no? Por ejemplo, las corrientes sociales, ¿no? Menos en el fatalista, los otros tres, porque el fatalista casi no habla, los otros tres tipos va a hablar de corriente social, ¿no? Entonces va a hablar, por ejemplo, que en el suicidio egoísta media una corriente que llama social de lánguida melancolía, o en el altruista una de renunciamiento colectivo, o en el anómico una corriente social de cansancio exasperado. Bueno, pero sí, ¿cuál es? Digamos, hay una idea de ver, hay en Durkheim sí una idea de causalidad para explicar los hechos sociales, es decir, un hecho va a explicar lo que va a pasar después, va a explicar el fenómeno que continúa, que produce, y lo que sí hay, ya me voy a detener un poquito después, quizás el primer, en el suicidio, básicamente, una forma de trabajo, ¿no? Que es lo que va a dar lugar después al análisis multivariado, que va a ser la forma de análisis, o una de las formas de análisis más productiva de toda la metodología cuantitativa, que es la de ir comparando variables, ¿no? Viendo, cruzándolas y comparando. Bueno, una vez que defino un suicidio, comparo con solteros casados, jóvenes viejos, esto lo otro, y de ahí voy viendo cómo se van cómo van interviniendo unas de otras. Eso sería más o menos los planteos de Durkheim, que están entre el origen y los fundamentos de la metodología cuantitativa. Y citamos a Weber de la misma manera para la metodología cualitativa. Si en Durkheim había que explicar y se explicaba causalmente, en Weber la sociología comprende. Comprensión, Versehen es el término, muchas veces en alemán, bueno, no como lo pronuncié, que no sé cómo será en alemán, pero la comprensión, que ya lo dijimos, sería poder reconstruir el sentido que tiene la acción para los sujetos. Weber va a diferenciar entre la acción que es nada más que reactiva de la acción con significado. La acción con significado es la que llama acción social, y va a clasificar 4 tipos de acción. Acción racional con arreglo a fines, es decir, cuando el sujeto tiene un objetivo, un fin, y elige los que considera los mejores medios, racionaliza los medios para conseguirlo. Bueno, Weber, a partir de este tipo de acción, por supuesto, casi toda tu teoría de la modernidad está fundada acá, ¿no? La acción racional con arreglo a valores, la acción efectiva y la acción tradicional. Un ejemplo así muy nombrado todo el tiempo de cómo del trabajo de Weber es una de sus investigaciones más interesantes, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué es lo que va a decir Weber
en este trabajo. Bueno, básicamente lo que va a decir es que es, en cierta medida, tampoco nunca es así que él encontró la causa, ¿no? Pero que lo que va a potenciar el surgimiento y la instalación del capitalismo en Europa es la ética protestante. Es decir, fíjense, es lo contrario a, cuando lo decimos así simple, es lo contrario a la Vulgata de Marx. Yo digo cuando lo decimos así simple, porque cuando leemos los trabajos de los históricos, en serio, de los dos, de cómo se produce va surgiendo el capitalismo y todo, vienen, y no sé si son tan diferentes, ¿no? Bueno, en última instancia, quizás sí, pero el protestantismo produce una ética muy diferente a la del cristianismo, una ética ascéptica, el no despilfarro, por otro lado tampoco hay que dar el diezmo a la iglesia. En el calvinismo es muy extremo porque el calvinismo es una religión de determinación. O sea, el calvinismo dice que ya está determinados quienes van a salvarse y no se sabe, y una de las formas de tener un indicio es que a uno le vaya bien en los negocios. Bueno, pero más de esta forma más extrema del calvinismo, digamos, entre la ascesis de la vida común, la cosa se produce, hay dinero disponible, hay capital disponible, ¿no? Lo que Marx llamaría la acumulación primitiva, que da, que permite el origen del capitalismo. O sea que él nunca va a decir que hay que es el mundo de la cultura, de la religión, de las ideas, la causa, sino que él va a hablar de afinidades electivas. No hay una afinidad electiva entre la ética protestante y y la cultura capitalista. Ojo, no el capitalismo como hecho material, o sea, el espíritu, lo que llaman el espíritu del capitalismo sería la cultura del capitalismo, la idea de juntar capital, hacerlo producir, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes cuando yo escuchan todo esto podrán decir, pero ¿y cuál es eso que dijimos que antes de que es la acción con significado para el sujeto? Bueno, el significado es él nunca trabaja en términos de personas individuales, ese es el tema. Él trabaja con un método histórico comparativo. El significado en Weber es un tipo ideal. O sea, si bien hay escritos metodológicos donde pareciera que está hablando de que hay que ir y ver, hablar con el otro, no lo dice así, pero para ver qué sentido le está dando a las cosas persona por persona, eso no aparece en sus investigaciones, ¿no? El significado es de grandes procesos históricos. Son los sujetos de una cultura, digamos, pero no de los sujetos individuales. ¿Ven? O sea, no es tan clara esa división. Bueno, en esta diapo quise hacer una especie de resumen del texto de Forni. El texto de Forni es como una historia de las metodologías. La historia, hablamos recién de Durkheim y de Weber, hablamos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Europa, y acá tenemos una historia que es prácticamente toda americana. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. Básicamente Europa lo que va a vivir después de eso son 2 guerras mundiales. En Europa, en ese contexto hay grandes pensadores, pero no hay investigación social. Y Estados Unidos lo que va a vivir a partir de yo diría de la Segunda Guerra Mundial, incluso digamos antes que termine, pero la posguerra sobre todo es un apoyo
en dinero y en un montón de cosas impresionantes a la investigación social que va a permitir muchos importantes desarrollos. La pantalla está dividida por una flecha temporal que abarca todo el siglo XX, y el primer momento es el de la escuela de Chicago, o de la primera escuela de Chicago, ya después les digo. Chicago es el lugar donde aparece el primer departamento de sociología, ¿no? En la Universidad de Chicago. Hay muchas explicaciones y siempre tienen que ver con lo mismo, o sea, lo mismo que había desarrollado la sociología en Europa antes y todo, son los profundos cambios que se observan, ¿no? Chicago, una ciudad del centro de los Estados Unidos, se empieza a desarrollar, a industrializar, llenarse de inmigrantes que vienen de la zona rural y llenarse de inmigrantes que vienen del extranjero, y se producen impresionantes transformaciones. La escuela de Chicago está puesta ahí un poco la cuantitativa, un poco la cualitativa. Digamos, hasta ese momento todavía no hay algo así como una metodología desarrollada. Es un momento de gran experimentación. Hay dos autores que suelen nombrarse como destacados de la escuela de Chicago, que son Robert Park y Thomas. Park era un periodista, un gran observador de la realidad, que va a estudiar sociología a Europa, estudia con Simmel en Alemania, vuelve y va a ser de alguna manera uno de los iniciadores de una de las líneas fundamentales de Chicago que se llama ecología urbana. El otro es Thomas. Thomas es un interaccionista, digo que interaccionista no como teoría, sino como que bueno, sí, qué sé yo, sí. Pero quiero decir, no hay nada que se llame interaccionismo todavía. Está influido básicamente por Cooley, que es otro autor que no está en Chicago, creo que está en California, si no me equivoco, pero es un autor muy conocido porque es el de los conceptos de grupo primario, grupo secundario. ¿Qué concepto es central en Thomas? Algo que van a ver después prácticamente en toda la tradición cualitativa. Se pueden acordar de Goffman, el de definición de la situación, ¿no? Ese es un concepto que desarrolla Thomas. Los sujetos, cuando van a actuar, para poder actuar, lo primero que tienden a hacer es a definir la situación, a buscar, aunque esto sea inconsciente, ¿no?, la información que pueden obtener para situarse, bueno, y a desarrollar un montón de procedimientos para llenar los huecos de la información que no tienen. Thomas desarrolla también un teorema. Bueno, la palabra teorema es metafórica, no es como matemática, que dice que lo que los hombres definen como real es real en sus consecuencias y efectos, con independencia de su realidad objetiva. Comúnmente esto se llama la profecía autocumplidora. Es decir, bueno, hay un montón. Por ejemplo, ustedes tienen en el libro de Taylor y Bogdan, que tienen en la bibliografía, una historia de vida de Ed Murphy, de un retardado mental, como que se lo defina
como retardado, va a terminar convirtiéndolo en retardado, ¿no? A lo mejor estoy exagerando un poquito acá como digo la expresión esa, pero bueno, esa es la idea de la profecía autocumplidora. La maestra que cree que un alumno no es capaz, ese alumno va a terminar eh, la mayoría de las veces siendo un mal alumno. ¿Mm? Salvo que haya algún otro estímulo de otro lado que... ¿Mm? Bien. Y Thomas también es muy importante en este momento, y para lo que nos interesa a nosotros, porque va a hacer una investigación juntos con Snaniecki en esos años, que se llama El campesino polaco en Europa y en América. Es una investigación básicamente con metodología cualitativa, con historias de vida de los campesinos, donde él va a comparar lo que significaba ser campesino en Polonia y ser campesino y qué pasa cuando llegan a Estados Unidos y todos los cambios y todo eso. Voy a volver a la teoría social para ver cómo se va separando esto, ¿no? Entonces, pongo dos nombres acá, ya les aclaro, ¿no? Que podríamos pensar que son de la tradición realista. Puse a Marx para tenerlo en cuenta. El problema de Marx es otro, pero, o sea, la concepción es realista, no es en absoluto idealista. En el Marx más estereotipado, aclaremos eso también, acuérdense que está lo social se entiende en la relación de base y superestructura. La base son las relaciones sociales de producción, es decir, las relaciones entre capital y trabajo, y es esa base el origen, la causa de todas las superestructuras. La cultura, la ideología, el sistema político jurídico, el sistema artístico, etcétera, etcétera. El tema es que, en principio, no podríamos decir que Marx responde a esta tradición si la pensamos como positivista, porque Marx no adhiere en ningún momento, qué sé yo, al individualismo metodológico, ¿no? Al esto de ir estudiando sujeto por sujeto. O sea, el método dialéctico de procesos históricos hace que solo vea grandes movimientos históricos. Hay una corriente, pero ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, inglesa, con Elster y otros autores, que se llama marxismo analítico, que va a hacer eso. Pero en principio la teoría marxista no. Sí, y en esta historia que cuenta Forni, es como la corriente teórica que más atada está al desarrollo de la metodología cuantitativa, es el funcionalismo. Y podríamos verlo claramente en la noción de acción social de Parson. Parson, él dice, desarrolla su concepto de acción social a partir de Durkheim, Bebers y Pareto. Pero su idea de acción social es más o menos así: es una acción que se orienta a un fin, la llamada acción racional con arreglo a fines de Weber, en condiciones que el actor no controla, y ahí que me pasó, me faltó algo. Medios. Bueno, es una acción que se orienta a un fin, que se da tanto en condiciones que el actor no controla,
como a partir de medios que el actor sí puede controlar. ¿Mm? Pero los valores y las normas son los que determinan la elección de los medios que hace el actor. Es decir, que en definitiva la acción es un esfuerzo por acatar las normas. Digamos, no hay ningún peso puesto en el sujeto, ¿no? En el voluntarismo, en el idealismo. Vamos a las teorías sociales. Voy a nombrar 3, nada más, que de alguna manera, y nombro estas porque están en la bibliografía. Los cruces, los límites son muchos, los límites son muy difusos, pero esta división suele estar marcada siempre, ¿no? Entonces, una sería la sociología comprensiva, o sea, la tradición weberiana, ya hablamos. Las otras 2 serían el pragmatismo y la fenomenología. El pragmatismo, vieron que en la escuela de Chicago, acá yo les hablé de Park y Thomas y le puse Mead ahí. Mead no pertenece a la escuela de Chicago. Mead es un filósofo pragmatista, lo que se llama el círculo de Harvard. El pragmatismo es una filosofía que se desarrolla en Estados Unidos con nombres como George Mead, Peirce, Dewey, Jameson, variantes entre estos autores. Pero Mead va a dar una serie de charlas, como un curso, ¿va?, en Chicago, de su teoría, de una parte de su teoría que se llama conductismo social, que es una teoría social, digamos, y que es lo más importante publicado en él, porque lo que está, no es un autor que escribiera mucho, en un libro que se llama Espíritu, Persona y Sociedad. Lo que dice Mead, para decir algunas cosas, él va a hablar de la importancia de los símbolos significantes. Cuando actuamos para los otros, pero en esas actuaciones lo importante es cuando le otorgamos sentido, cuando tienen significado esos actos. Va a desarrollar un concepto de self. Esto lo van a ver en todo el interaccionismo simbólico, pero también en Goffman, ¿no?, que es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto, la capacidad de reflexión sería de ser objeto y objeto al mismo tiempo, de poder pensarse. La capacidad de salir fuera de sí. Y el self funciona en relación con lo que llama el otro generalizado. El otro generalizado es la actitud del conjunto de la comunidad. Es la capacidad, la capacidad de adoptar ese sujeto ideal que define la comunidad, ese otro generalizado, es esencial para el self, porque se construye dialécticamente en relación a él. No voy a abundar en conceptos, simplemente decir que hay 2 aspectos del self. Una aclaración: todo esto es para que tengan una idea de cómo se va dando. O sea, yo en un final no les voy a preguntar cuáles son los 2 aspectos del self de mi idea. Aclaro. Que son el yo y el mí. El self entonces tiene 2 dimensiones, 2 aspectos, el yo y el mí. El yo es la respuesta inmediata de un individuo a otro, por lo tanto es dinámico, es creativo, es incierto. Es como actuamos cuando estamos frente a otro, en general es inconsciente. Mientras que el mí es mucho más organizado, porque surge de la incorporación del otro generalizado.
son las actitudes de los demás, del otro generalizado, que uno asume como propias. ¿Mm? Si en el yo, con el yo teníamos un sujeto totalmente libre, voluntario, qué sé yo, el mí le pone algunos límites, es decir, a través del mí la sociedad domina al individuo. Si hay una teoría social, no un individualismo así radical. Por otro lado, tenemos la fenomenología. Bueno, el orden acaba de menos idealista a más idealista, con comillitas, porque depende del autor, el momento, qué sé yo, pero en principio podríamos decir que la fenomenología es la tradición más idealista. Esta es una tradición que viene de la filosofía, quizás, bueno, podemos remontarnos a la filosofía siempre más atrás, pero tomemos a Husserl. Husserl va a hablar de la conciencia intencional, que es la que confiere significados a las cosas, a los objetos. Esa conciencia, Husserl, el filósofo, es de un ego trascendental. O sea, pero ahí aparece un autor que es Schutz. Schutz, que es alemán, pero que se va a ir a Estados Unidos. Va a desarrollar en los años 40, más o menos, una teoría social. Él en realidad lo que hace es combinar, de alguna manera, Weber con Husserl, ¿no? Entonces, acá, como es una teoría social, no se orienta al ego trascendental, sino a lo que se llama el mundo de la vida. En toda esta tradición, y en otra tradición que la va a incorporar, como en Habermas, qué sé yo, el mundo de la vida sería lo que se opone al mundo del sistema, al mundo de las estructuras. Sería el mundo de la acción, digamos. Y entonces en ese mundo de la vida se produce lo que se llama la intersubjetividad. Entonces en Schutz, a diferencia de Mead, donde los sujetos interactuaban físicamente uno con otro, y en ese interactuar entendían el otro generalizado, iban definiendo el yo, más que la interacción física, hay un modo de comprensión recíproca de sus conciencias, un modo de intersubjetividad, esa es la palabra que utiliza. Entonces estamos en los años 40, 20, 30, 40. Lo que pasa, pasados los años 20, acá, es que Chicago va a ser reemplazado como el lugar como en el primer lugar en el podio de la sociología, por Harvard y por Columbia. En Harvard está Parson, y en Columbia, en Nueva York, está Lasserfeld. Esos momentos que Forni llama del positivismo extremo de los 30, creo, y después del análisis multivariado de los 40. Bueno, no importa, ese es el desarrollo de la metodología cuantitativa. Lasserfeld es un matemático austríaco que emigra a Estados Unidos y va a desarrollar algo así como una matemática social primero. En realidad va a desarrollar la metodología cualitativa para las ciencias, para la sociología. Chicago como que queda en un segundo, queda ahí pobrecita. Durante los años 40, 50, digamos, todo el protagonismo pasa
al funcionalismo como teoría y pasa a la metodología cuantitativa como metodología. Hasta que llegamos a los años 60, que es este momento. Vuelvo atrás porque es este momento. O sea, en esas dos tradiciones, ¿qué pasa a los 60? O sea, lo tienen así en Forni. Va a aparecer un libro de Bloomberg que se llama Interaccionismo Simbólico. En realidad es una compilación de artículos donde va muy fundado en Mead, en el conductismo social de Mead, va a desarrollar esta teoría, y al mismo tiempo en ese libro va a ser una crítica muy fuerte a la metodología cuantitativa, ¿no? Bueno, ustedes esto sí lo tienen explicado. Hay 3 principios del interaccionismo, que los sujetos se orientan a las cosas y hacia los otros sujetos. En esa orientación se produce el significado, y el significado se va modificando en el proceso interpretativo, ¿tá? Y hay muchas críticas, digamos, a la metodología, pero una muy fuerte, porque también es la misma que va a aparecer desde la fenomenología, es la de que estamos utilizando variables que son conceptos del investigador y no de los investigados. Entonces, cuando hacemos una pregunta no tenemos ni idea si lo que nos está respondiendo tiene algo que ver con lo que nosotros queríamos preguntar. Al mismo tiempo aparece ahí un autor que es Garfinkel, que va a desarrollar una teoría que se llama etnometodología. Etnometodología es porque estudia los métodos que utiliza la gente común para dar sentido, comprender y actuar en el mundo, en su mundo, en el mundo de la vida. No sé si es colaborador, otro autor que trabaja mucho junto con Garfinkel, que Sicurel es uno de los que produce un libro también en este momento que se llama El método y la medida en ciencias sociales, donde están muchas de las mismas críticas. La etnometodología es quizás la corriente de investigación social que más desarrolla la fenomenología si la vemos desde la investigación empírica. Yo les puse a un autor que ustedes conocen acá, que es Berger y Lungman, el constructivismo social de Berger y Lungman, que también son otros autores que siguen a Judd, que son fenomenólogos, pero no tienen un desarrollo muy importante de investigación empírica, ¿no? Es más bien un trabajo, no sé cómo decirlo, ensayístico, no sé si está bien ensayístico, pero digo decir, de observaciones generales, pero no de una observación sistemática o entrevistas sistemáticas. Llegamos a los 70 y acá ya está planteada las guerras campales, las guerras entre las dos metodologías. Tenemos por un lado, continúa la metodología cuantitativa, desarrollando cada vez métodos estadísticos más refinados, métodos de análisis de la casualidad, procedimientos G cuadrado, bueno, un montón de cuestiones. Y por otro lado se va consolidando también la metodología cualitativa. El autor ahí les nombra 3 autores en esta época. A Becker, que es como el que lleva al máximo un método que se llama inducción analítica, que había tenido su origen en el que yo les nombré de Tomás Jesnaniaki, del campesino polaco. Otros autores que son Glesser y Strauss, que desarrollan la teoría fundada. No voy a decir nada porque estos autores, estas dos métodos o estrategias, lo vamos a ver en la unidad de análisis. Y nombra también a Goffman, que es un autor que también ustedes conocen. En los 80
esa discusión se abre a Europa, digamos, y ahí sí hay nuevos aportes, nuevas tradiciones, nuevos investigadores, redefiniciones epistemológicas. Ahí ya empieza a, de alguna manera, producirse una gran diseminación en lo metodológico, y es como la última etapa de las guerras, de esta oposición entre cuantitativistas y cualitativistas, porque en los 90 como que empieza a haber cierto consenso de que las dos metodologías son válidas, que apuntan a cosas distintas, que se complementan, que lo que ve una, lo que no ve una lo puede ver la otra, o puede ayudar a verificar, y aparecen conceptos como integración de metodología, triangulación o métodos mixtos. Esta es la última unidad de la materia. Entonces, estos dos paradigmas, estos dos grandes bloques que veíamos como opuestos, empiezan a confundirse, empieza a verse la necesidad de que no son, de que tiene que haber algo, digamos, que medie entre esos dos límites, o que, bueno, que las polarizaciones no son tales. Este es un cambio, digamos, yo les dije recién que va a dar lugar a la combinación de métodos, integración de métodos en la metodología, pero, digamos, esa es una salida, digamos. El cambio es antes que metodológico, teórico. Las teorías sociales que estaban situadas en una perspectiva realista o en una perspectiva idealista empiezan a considerar, digamos, las distintas dimensiones. Y yo les voy a nombrar dos porque son las que ustedes conocen seguramente, que son la de Bourdieu y la de Giddens. Bourdieu desarrolla el concepto de hábitus, ¿no? El hábitus son disposiciones de los actores sociales que incorpora como resultado de su experiencia, de sus reiteradas prácticas en distintos contextos, circunstancias, de acuerdo a su clase social, al lenguaje, la unicidad, a su actuación en diferentes campos. Y se incorporan a partir de la experiencia y la práctica y organizan la práctica sin determinarla totalmente. Es un intermediario, el hábitus, entre la estructura y la acción. Brinda recursos para la acción y asimismo establece ciertos límites. No cualquier acción es posible. Mi opinión es que en Bourdieu siempre, cuando teoriza, es un mediador, cuando hace investigación siempre está más del lado de las estructuras, pero bueno, la estructura el hábito es la estructura incorporada, digo, algo que él dice en algún momento también. Y el otro autor es Giddens, que desarrolla el concepto de dualidad de las estructuras. Las estructuras son las reglas y los recursos que tiene la gente para actuar, para producir y reproducir sus prácticas. Las estructuras no definen una forma de actuar, no la fuerzan a actuar, sino que los actores sociales siempre tienen determinado margen de autonomía, por lo que hacen uso de estrategias. Esas estrategias son líneas de intermediación entre la estructura y la acción. Ustedes tienen el texto que está en la unidad de 2 de casos de Serbowski, el texto de Schelin, Jovet y Ramos, retoman a Serbowski, un sociólogo polaco, y que
y está así como explicitado claramente, la idea es bastante similar a la de Giddens, ¿no? Las condiciones materiales, estructuras, relaciones sociales establecen un rango de cursos de acción, es decir, no establecen una posibilidad, establecen un abanico de posibles acciones. Y el individuo se ve a sí mismo constantemente eligiendo cursos de acción. Las relaciones sociales constituyen estructuras locales de acción. O sea, el individuo no elige entre todas las posibilidades, pero sí las relaciones van a definiendo posibles cursos de acción en distintos momentos. Y esas opciones y cómo las eligen se condicionan mutuamente. Entonces dicen los autores son Jhelin, Llobet y Ramos, a partir de esta idea, que la investigación social, lo que ellos llaman investigación microsocial, debe incorporar una nueva dimensión, una dimensión mediadora, que es el sentido que tiene cada uno de esos cursos de acción para los actores. Los sujetos son sujetos con identidades, digamos, no son receptáculos vacíos, eligen de acuerdo al sentido que le dan a esos actores. Por lo tanto, la investigación social debe prestar sumamente atención a eso. De acá terminamos este panorama de los fundamentos de la metodología cualitativa.